Hoy vamos a entrevistar a Pablo Zubicaray, CEO de Hola Living y expresidente de la Asociación Española de Apartamentos Turísticos. Con él vamos a hablar de la situación actual del mercado de uso turístico y las nuevas normativas aberrantes que están saliendo. Veremos soluciones reales para el problema actual de vivienda en Barcelona y en España, y también analizaremos los requisitos indispensables para maximizar la rentabilidad de tus inversiones, tanto inmobiliarias como en startups. Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a Monopoly de Inversión. Hoy tenemos a Pablo Zubicaray. Hoy es una entrevista para mí muy cómoda porque nos conocemos de hace tiempo, hemos hecho cosas juntos y creo que va a tener mucho contenido interesante. Vamos a hablar de apartamentos turísticos y de ese mundo que hace tiempo que empezaste y que has tenido una larga trayectoria. Explícanos brevemente quién es Pablo Zubicaray y a partir de ahí entraremos a hablar de qué haces. Buenos días a todos y gracias por invitarme, Enric, a este podcast de Monopoly, muy interesante, que estáis haciendo. Bueno, Pablo Zubicaray es un empresario por naturaleza. Creo que solo he trabajado para otro una vez en mi vida. Ocurrió en Inglaterra durante un breve tiempo, pero lo demás empecé a montar empresas cuando tenía 18 años y es lo único que he hecho en toda la vida, ¿no? Donde he destacado, digamos, ha sido en las empresas de apartamentos turísticos y alojamiento en general, tanto turístico como co-living o también sector inmobiliario he hecho alguna cosa. Y digamos que en este sector sí que fui uno de los pioneros en España, sobre todo en lo que se refiere a apartamento turístico de ciudad, que es como se conoce ahora, ¿no? Cuando nosotros empezamos prácticamente solamente existía en las costas, donde evidentemente pues llevan muchos decenas de años funcionando, pero nosotros introdujimos, o fuimos uno de los primeros, no los primeros, pero uno de los primeros, en el apartamento turístico de ciudad. Vamos a entrar con la pregunta clásica de nuestro podcast. ¿Has jugado alguna vez al Monopoly y qué estrategia seguías? Sí, muchas veces. Es un juego que me encantaba de pequeño, desde luego. Me gustan mucho los juegos de mesa, además, y las cartas. En el Monopoly, ¿qué estrategia seguía? Me encantaba comprar las calles para poder hacer hoteles, hacer casas y hacer hoteles. Creía que esto nos daba un buen rendimiento, ¿no? Por lo tanto, parece ser que de alguna forma ha sido lo que he acabado haciendo en la vida, ¿no? De una forma, o sea que está claro que estos juegos de alguna forma impactan en el inconsciente. Y en esa línea, si te dijera, te puedes comprar un barrio en cualquier ciudad del mundo, ¿cuál te comprarías? El Eixample. Te pilla cerquita, lo conoces bien. Para ponerlo todo en alquiler. Restringido. Venga, vamos a entrar en esa parte de trayectoria profesional, ¿no? Que nos expliques un poquito qué es Hola Living. Uh-huh. Bueno, Hola Living es una empresa que monto yo durante la pandemia, también de apartamentos turísticos, que además de apartamentos turísticos gestiona co-livings y también nos dedicamos al alquiler temporal. Y la monto de nuevo, porque yo había tenido una empresa anteriormente de esto que había vendido, pues porque veo la necesidad de volver a montarla. Pero sí, nos dedicamos a esto. El alquiler turístico, que es algo que después entraremos en la parte más de temas legales y demás y de todo esto que hay. ¿Crees que de donde venía, ¿no? el hecho de intercambiar casas en una ciudad a otra ha cambiado un poco el modelo de las personas en el hecho de viajar, ¿no? En el hecho de que no te vas a un hotel concretamente, sino que te vas a vivir a un sitio donde pasas unas horas, unos días, en casa de alguien que es su casa? Hombre, yo creo que es un modelo que ha invitado sobre todo a las familias a poder disfrutar de las ciudades, ¿no? Porque es muy complicado teniendo 2, 3, 4 hijos. Pues complicado no, costoso más bien, ¿no? Estar en un hotel es menos cómodo, ciertas cosas que no puedes hacer. Entonces este modelo alojativo abrió las ciudades a muchísimas familias, ¿no? Y luego, pues evidentemente es un hecho que pues es más espacioso que un hotel, etcétera. Y si bien tuvo un éxito como todos los nuevos modelos, quizás muy potente, y se ha tenido que regular, ahora mismo estamos en unas áreas un poco complicadas, ¿no? Y de hecho parece que hoy en día si dices que te dedicas a los apartamentos turísticos parece que casi eres un, no sé, delincuente. Eres un delincuente, ¿no? o estás haciendo algo terrible, ¿no?
cuando no es cierto, mucho menos. Como modelos de negocio, evidentemente hay muchas marcas. ¿Hay especialistas en cada uno de...? O sea, hay gente que se dedica a grandes ciudades, gente que se dedica... O el apartamento turístico es un poco exponencial y como todo funciona, todo se acaba vendiendo. Bueno, como todo, al principio todo se vende y después con la profesionalización llega la especialización, ¿no? Y hay dentro de los apartamentistas hay gente que se dedica al lujo, dentro del apartamento turístico, a la gama alta, digamos, del mercado, gente que se dedica a unas gamas medias, todos dando un servicio. Yo creo que el parque de apartamentos turísticos en Cataluña es fantástico de calidad y en España en general también es buenísimo. Y hay especializaciones de diferentes tipos, evidentemente, gente que se ha dedicado más a familias, gente que se dedica más a grupos, luego están el apartamento de costa, el apartamento de montaña, bueno, hay una gran variedad. Cuando vienes de un Friendly Rentals que fundas también y que ya lo haces crecer y demás y que lo acabas vendiendo a un grupo, ¿eso te enseña muchas cosas para Hola Living o sigues en la misma línea porque al final son tipos de negocio muy similares? ¿Hay algún tipo de cambio como marca? Sí, hay muchas cosas, evidentemente. Eran momentos totalmente distintos. Vivimos nosotros cuando empezamos con Friendly Rentals. No había ni un software que pudieras utilizar, tenías que crear tu propio software. Teníamos, bueno, primero manual, después... Excel, ¿no? Supongo que tiraréis de Excel para ir evolucionando, ¿no? Inicialmente sí, y después tuvimos que construir nuestros propios sistemas PMS, bueno, donde yo tenía, por ejemplo, una parte muy importante de mis empleados eran ingenieros, ¿no? Hoy en día hay una industria paralela al mundo de los apartamentos turísticos que te provee todo este tipo de softwares. Para gestionar. Para gestionar, que no tienen sentido que sean propios. In company, claro. A no ser que tengas un volumen de negocio extremadamente grande, ¿no? Por lo que, evidentemente, nosotros, cuando aprendimos muchísimo de Friendly Rentals, fue una empresa con mucho éxito donde tuvo que además que adaptarse a momentos muy diferentes. Desde que al principio vendíamos todo directamente nosotros, después llegaron las grandes comercializadoras como Booking o Airbnb que nos hicieron dar un giro muy potente a nuestro modelo de negocio. Nosotros pudimos hacerlo, otros muchos se quedaron por el camino y después de venderla lo que teníamos claro es que Hola Living iba a ser algo mucho más light, en el sentido de la operativa tenía que ser mucho más ligera. No menos buena, pero sí más ligera, con el objetivo de poder dar una rentabilidad mayor a nuestros propietarios, porque al final estábamos en un momento del negocio muchísimo más desarrollado, donde la competitividad por cada... Nosotros solo gestionamos edificios enteros, no gestionamos apartamentos individuales, entonces la competitividad, cada vez que había un edificio que podía salir al mercado, pues es muy grande, por lo tanto tienes que ser muy competitivo en el retorno al propietario y en los servicios que puedas dar al propietario. ¿Cuánto llegasteis a gestionar en Friendly Rentals, en volumen de apartamentos o de facturación en el mejor momento? Bueno, es que la cuestión es que facturábamos antes y que facturábamos ahora, ¿no? Durante mucho tiempo nosotros solo facturábamos nuestras comisiones, después facturábamos las estancias, ¿no? Entonces claro, Friendly, la estancia crece muchísimo. Facturar la comisión es un 20% de facturar la estancia, ¿no? O menos, dependiendo lo que factures. Nosotros llegamos a facturar, creo que fueron 13, 14 millones en Friendly Rentals. Gestionar proyectos, porque tú tienes un perfil que gestionas al final un proyecto propio, que es el que te da el día a día y donde eres experto, pero también es una persona que te conozco bien, pues que eres inversor y que en startups y te gusta pues el rock and roll, ¿no? ¿Eso en tu día a día cómo lo gestionas? ¿Cómo puedes ir con el negocio en sí, que tienes que tomar decisiones al momento, y con a veces pues tomar decisiones de otro tipo, porque estás metido también en consejos de administración y demás, ¿no? Sí, bueno, las startups de hecho comenzaron, sí, yo creo que invertí una o dos antes de vender Friendly Rentals, pero comenzaron después de la venta, ¿no? Te llega un capital de dinero y tienes más tiempo, aunque yo seguí trabajando, estuve 2 años trabajando después para una empresa, ¿no? Finalizando mi contrato con ellos, pero sí que te da pues cierta tranquilidad y recibes ciertos dineros que dices, bueno, voy a probar cosas diferentes, ¿no? Entonces invertí en esos años próximos bastante en startups. Ahora invierto mucho menos, porque la verdad es que ha sido divertido, pero la verdad es que el retorno es
Me dices, ¿no? De que te funciona una de cada 10 a lo mejor, ¿no? Entonces eso... Exacto, ¿no? Ahora la verdad es que hago más inversiones en startups mucho más, si se pueden llamar startups, mucho más desarrolladas ya, ¿no? Sobre todo en fases pre-IPO, es lo que más me gusta porque evidentemente Es un poco más sigue el habiendo negocio, riesgo, ¿no? pero es un riesgo menor y la verdad es que sigo teniendo bastante invertido en startups, pero además es muy largo el retorno, ¿no? Desde que inviertes hasta que has desinvertido, bien porque la mayoría de las que he invertido se han cerrado, pero las que no se han cerrado hasta que pueda llegar una venta donde hay un proceso de cobro, ¿no? O unas rondas donde puedes tener éxito de tus primeras inversiones, pues es un proceso largo. Y bueno, yo ahora mismo no lo estoy haciendo tanto, pero lo he disfrutado cuando lo hice. Y entiendo que cuando lo haces, el error que comete esa empresa, porque al final, por lo que sea, no evoluciona, te sirve para tus propias empresas. Al final es una retroalimentación de todo ese ecosistema de empresas que vas conociendo, ¿no? Porque has conocido muchas, ¿no? Por supuesto, se aprende mucho, sin duda alguna, ¿no? Porque encuentras un montón de casos en los cuales tú aportas tu conocimiento y a veces funciona y a veces no, porque las empresas son distintas y cada una tiene sus problemáticas y sus salidas, ¿no? Pero sí, evidentemente te curte y te hace aprender más sobre las cosas que pueden pasar, ¿no? Y te hace... Bueno. De la felicidad de que las cosas vayan bien y que te funcionen las empresas y que ganes dinero y que las puedas vender a un precio y demás, a ese dolor de cuando tienes que cerrar, el dolor, supongo que te acabas acostumbrando a ese dolor de cuando ya no te ha ido bien. Sí. Y al éxito se acostumbra uno fácil, ¿no? Pero al dolor, ¿te acostumbras? Yo creo que no te acostumbras. Yo creo que siempre duele. Es verdad que es diferente la primera vez que cuando ya te ha pasado varias veces, ¿no? Pero parte del éxito y parte del conocimiento es saber fallar, ¿no? Y saber que a veces hay que tirar la toalla y empezar de nuevo, ¿no? Antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Eso no quiere decir que hay que probarlo todo y antes de cerrar una empresa, pues intentar todas las posibilidades, ¿no? Pero el que arriesga falla. Chuta los penaltis, el mundo del startup, falla, ¿no? Vamos, es que si acertarías 50% de las que abres, vamos, seríamos todos aquí gurús, ¿no? Y la realidad es que no. En el éxito de una startup entran muchas cosas, entran muchas valoraciones y no es fácil. He visto grandes equipos con buenas ideas no funcionar, ¿no? Así que... Vamos a entrar en el sector inmobiliario, que también conoces bien, donde tú y yo también hemos tenido un proyecto conjuntamente, sí. En su día Real Open Home, donde no nos fue bien. Tuvimos que, bueno, pues estábamos en un momento que lo hicimos con mucha ilusión. Yo creo que al final las cosas cuando se hacen con ilusión, pues están, pero hablamos mucho desde el foco, ¿no? Cómo estábamos en cada uno de nuestros focos y tal, y cómo acaban. Dentro del sector inmobiliario, aparte de, y hablaremos un poquito de cómo ves tú la inversión inmobiliaria o en qué has invertido inmobiliariamente, vamos al rock and roll de las licencias turísticas, de cómo está Barcelona, de todas estas, en Cataluña, estas. ¿Cómo lo ves? Pues yo estoy perplejo, o sea, realmente perplejo con lo que está ocurriendo en Cataluña, ¿no? Es un movimiento un poco que viene más de, aparte de Cataluña, es un poco ya nacional, ¿no? Uh-huh. Parece ser que los apartamentos turísticos somos los culpables de la falta de vivienda en España y esto es una mentira, básicamente, ¿no? En Cataluña concretamente es muy fácil de entender. Desde el año 2014 no hay más licencias turísticas, hay 10.000 licencias turísticas. Se hablan de que no dan el dato, son 10.000 respecto a la totalidad. Hay 10.000, de las cuales probablemente no estén ni activas 10.000, ¿vale? Pero hay otorgadas. Y alguna que habrá de trampilla por ahí también, pero vaya, estas ya pocas, últimamente... Yo creo que de trampilla muy pocas, porque bueno, hubo una campaña, el ayuntamiento una campaña de ir a por ellas, sí. De la señora Colau, si algo hizo bien fue ir a por los que no tienen licencia, que estamos todos de acuerdo que los ilegales tienen que desaparecer, está claro. Al pirata... Esto no funciona así, pero desde el año 2014 no hay más licencias, ¿no? Desde el año 2008 al año 2014 las viviendas bajaron cuando había más licencias. ¿Por qué? Porque había una crisis inmobiliaria y una crisis económica y esto hace que las viviendas bajen, los alquileres bajan. Desde el año 2014 que no hay más viviendas turísticas, los alquileres no han hecho más que subir, los precios no han hecho más que subir, porque nosotros somos
somos por debajo del 1% del parque inmobiliario. No podemos tener una repercusión en el alquiler. Y se dicen, bueno, son 10.000 viviendas más que si las cerramos irán al parque inmobiliario convencional. Bueno, ¿quién ha dicho eso? O sea, a mí no me van a obligar a poner mi vivienda en el parque convencional. Si yo estoy acostumbrado o he hecho una inversión en un edificio que con unas licencias cuesta un dinero, que es bastante más caro que un edificio sin las licencias, y después me las quitan, claro, pues, pues no podré pagar mis hipotecas y tendré que vender los pisos. Entonces, este pensar que esas 10.000 viviendas, si acaban desapareciendo, como a día de hoy la nueva ley dice, que veremos si nos escucha Europa, veremos si tendrán que indemnizar o no tendrán que indemnizar, a mí me parece una barbarie. O sea, es la primera vez en la historia de España que yo conozca que se retira una licencia otorgada. Dicen que por un bien mayor, por el bien de la vivienda. Bueno, a ver, o sea, yo creo que los que se deberían de mirar al ombligo de por qué no tenemos más vivienda de alquiler, son nuestros propios gobernantes. O sea, todas estas políticas de restricciones a las rentas, que entiendo que conceptualmente pueda ser interesante y que entiendo que al votante que no tiene dinero le llena en la cabeza de que vamos a tener por fin viviendas asequibles, no es cierto, porque la gente lo que hace es retirarlo de ese mercado porque no le renta una cantidad suficiente para poder pagar sus hipotecas, etcétera. Por lo tanto, tiene que buscar un modo alternativo de alquiler, o si no, pues tendrá que venderla. Y sin garantías. Y sin garantías de ningún tipo. De que te paguen. Usted imagínese que dentro de 4 años se terminan las licencias turísticas y en un proceso de otros 2 años acaban vendiendo un parque o un porcentaje muy, muy importante de estas, ¿no? Pues serán 10.000 licencias menos en Barcelona, pero esas 10.000 viviendas, que son unas 40.000 camas, las necesita el turismo de Barcelona. Entonces, ¿de dónde van a salir? Porque o viene la mitad del turismo que viene ahora, o el 40% menos, que son las camas que tenemos de viviendas de uso turístico, o se van a tener que construir hoteles que tampoco entenderíamos que nos quitan lo nuestro por una necesidad de vivienda y ahora se puedan construir hoteles los que quieras. O sea, sería, no sé, tendríamos que volver a los juzgados para poder clamar al cielo contra una situación que no tiene sentido, ¿no? Porque están poniendo en riesgo económico a los propietarios de estas 10.000 viviendas y a los gestores que gestionan todo esto, que es un número muy amplio de trabajadores, de check-in, check-out, etcétera. Entonces, esta costumbre de nuestros gobernantes de no mirarse al ombligo y decir, oye, vamos a hacer vivienda social, vamos a mirar qué tenemos en el 22 @ que hay todavía 1 millón de metros cuadrados que se podrían gestionar para hacer un montón de cosas interesantes. Por supuesto, en Ayala-Vermell, en todos estos sitios nuevos que están sacando. Vamos a desarrollar una colaboración público-privada en la que dejemos ganar a las empresas un poquito y vayan solucionando este problema, pero de esto se oye muy, muy poco. Es todo la culpa de los demás, es el alquiler temporal. O sea, porque primero es el turístico, ahora entra en el temporal. ¿Qué pasará con el temporal? Porque el temporal al final es algo que también tampoco es necesario, ¿no? Sí, claro. O sea, vamos a ver. O sea, hay un montón de gente que pasa por Barcelona. Doctores, doctoras, médicos, estudiantes, gente que viene a trabajar 4 meses. O sea, hay cantidad de gente. Entonces, si tú lo que quieres es limitar esto. O sea, una cosa es que yo sí que entiendo que pueda estar bien, es decir, oye, que no haya gente utilizando el alquiler temporal que sean como vivienda permanente. Esto lo entiendo, ¿no? Eso tiene sentido. Pero si tú quitas el alquiler temporal, lo prohíbes, como parece que quieren hacer en un nuevo plan general urbano, o sea, que tengan unas licencias y que esas licencias luego no se darán o se darán como ellos quieran, que al final va a ocurrir lo mismo. O sea, no van a ir al alquiler tradicional. Estos pisos o estos edificios se han comprado con unos valores distintos que no permiten que un alquiler por desgracia, de 900 euros o de 800 euros... Está limitado, porque si no estuviera limitado... Porque está limitado, porque lo que quieren hacer es o limitarlo de nuevo o sacar unas licencias que no se van a otorgar. Al final, mi opinión es que acabarían vendiéndose mientras se siga absorbiendo la venta de pisos, que como hay tan poca, porque entre otras políticas la del 30%, etcétera, no hay ninguna política que favorezca que salga vivienda, que no haga construcción,
pues irán absorbiendo, y lo más triste que puede ocurrir es que de repente dentro de 5 o 10 años no haya parque inmobiliario para alquilar. Y ahí sí que tendremos un problema, porque estas viviendas se habrán vendido probablemente a gente que tenga un poder económico que no es el que quieren resolver, que es una necesidad resolver este problema. Todos estamos de acuerdo en eso. Pero ¿cómo se resuelve ese problema? Sinceramente, continuamente echando la culpa a los demás, echando la culpa al empresario de algo que entendemos, ya lo dice Vivienda Social, corresponde al gobierno solucionar este problema. Con la ayuda también. Con la ayuda, por supuesto. De los promotores. Y con las ideas, porque tiene que ser así. Claro que y sí. todo el mundo está dispuesto a participar. Y los nuevos modelos, co-living. Al final la gente estaba ahí pensando, la gente joven hoy en día no se plantea vivir todo lo que está saliendo hoy en día, ¿no? Ese intervencionismo que estamos viendo de tal calibre que desde mi punto de vista es tremendamente peligroso y no nos va a llevar a buen fin ni va a solucionar el problema. Es un cortoplacismo de ver votos enfrente que no va a solucionar los problemas. ¿Y cómo te adaptas en tu día a día cuando te vienen noticias? Porque estas noticias como la que nos vino en la última, que subían a los inversores el doble del ITP, entonces te pilla así. Entonces, esa montaña rusa, ¿cómo la vivís desde una empresa que es necesaria pues una cierta estabilidad? Nosotros que hemos luchado mucho por volver a sacar a la Living adelante y que un porcentaje muy importante es el turístico dentro de nuestra facturación total, y Barcelona es la más importante, porque acabamos de abrir en Madrid, pero pues lo vives un poco asustado, diciendo, bueno, pues igual dentro de 4 años no tengo negocio, ¿no? Igual dentro de 4 años, entonces, ¿qué haces? Pues me tengo que ir, me voy a mirar a ver si abro en Valencia, me voy a mirar si abro en Málaga, me voy a mirar si abro en Sevilla, me voy a mirar si abro en Bilbao, voy a salir a otros sitios, porque aquí... Te están poniendo palos en las ruedas. Están poniendo palos en las ruedas continuamente, sí. Y yo creo que el inversor está un poco igual, ¿no? El inversor al final, un inversor que antes tenía una reducción por un flipping. Si tú cogías una vivienda, la comprabas y la vendías, tenías una reducción porque dabas trabajo a las constructoras, a la gente que hacía la reforma, del 70%, o sea, del 10 pagabas un 3, de ITP del activo, ahora pagas un 20. Y es que además esa vivienda que se tenía que rehabilitar para venderla, no se va a poder rehabilitar, porque o si se rehabilita va a costar un 10% más, porque si antes tenía un ITP reducido del 3 o 4 y ahora tiene que pagar el 10 o el 11 o el que sea. O el 20, si eres gran tenedor pagas un 20. Si eres gran tenedor, el 20, exacto. O sea, ¿dónde vas a ir a invertir o dónde va a ir a invertir la gente? Afuera. Y al final, ¿eso qué hace? Pues menos capacidad de gente que podría hacer reformas, que podría tener un trabajo. Es que además, o sea, sinceramente, o sea, es un poco desde mi punto de vista una vergüenza que una persona que tenga 4 pisos, que igual su familia ha trabajado toda la vida para comprarse los 4 pisos y los ha invertido ahí, en vez de tenerlos en bolsa, que genera más para la ciudad, que está generando inversión, rehabilitación, etcétera, ahora se le llame gran tenedor. Y gran tenedor parece que eres, perdóname, una mala persona. O sea, si tú eres un gran tenedor, eres un fondo buitre. Eres un fondo buitre, ¿no? Y has comprado 4 pisos con tus ahorros y con lo que has generado en tu vida, lo cual es, pues... ¿Qué le pedirías a las administraciones públicas? Una carta a los Reyes Magos. Tú desde tu conocimiento... Podría políticos de verdad con visión de ciudad a largo plazo, no cortoplacista, y que se miren al ombligo y que busquen soluciones de verdad, que no culpen al tercero, sino que digamos, oye, ¿cuántas viviendas necesitamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos lograr? Y no estén achacando ahí poniéndose medallas que van a cerrar 10.000 viviendas de gente que tiene sus licencias, de que ha pagado todos sus impuestos, que paga una cantidad de impuestos indescriptibles que aporta a la ciudad y que sin embargo están completamente hartos de escuchar todo el día que lo que hacen es algo malo para la ciudad cuando no lo es, ¿no? Uh-huh. Pues desde el punto de vista de querer afrontar ellos con políticas de abrir, pues oye, de recalificar suelos, de buscar formas de tax breaks para que esta vivienda social sea más factible para los que la tengan que construir, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ese es el camino. Eso es cualquier economista, cualquier conocido que tenga conocimientos, estos saben que es el camino.
No sé por qué siguen haciendo oídos sordos, ¿no? Y supongo que porque venimos de otros países que han aplicado políticas similares y que les ha funcionado mal. Porque es decir, que al final, oye, mira al prójimo que ha hecho algo que ya no le funciona. No, es que me digan una que ha funcionado bien. No, es que no hay. No, es que aquí ha funcionado bien esto, no. No funciona. Al final es oferta y demanda. Al final, ¿cuántas más viviendas hay? O sea, si hay una vivienda para 3 personas... O sea, si hablan de las cantidades de viviendas que hace falta hoy en día, cada año más, no nos olvidemos, España cada año tiene no sé cuántas personas más. Eran, si no recuerdo, 40, España 50... O sea, invita gente porque es un país muy agradable de vivir, viene más gente. Si no se construyen ya ni para los que hay aquí, y cada año tenemos X decenas o cientos de miles de personas más, ya me contaremos. No, si hablábamos el otro día con Óscar Recoder, que bien conoces también, que hablaba de que Barcelona necesita 20.000 viviendas al año. Y no se construyen ni 2.000. Por lo tanto, tienes un menos 18.000 cada año. Claro, si antes se construían X, ahora se construyen menos. Pusieron la ley del 30%, ¿no? ¿Hace cuántos años llevamos con la ley del 30%? Y la gente no entra pues no salen los números, pues oye, ¿que hay que hacer vivienda VPO? Está clarísimo. Quiero decir, que hay que hacer esas políticas. Hay que hacerlo. ¿Cómo? Vamos a hablar pues la parte de administraciones públicas y la parte de inversión o de empresarios, cómo se puede hacer para que todo el mundo les haga los números, que todo el mundo esté contento. Yo creo que estamos muy de acuerdo en este tema. Está difícil. Nos falta que se pongan de acuerdo. Vamos a ir a un bloque de inversión, ¿vale? Bloques de inversión y vamos a hablar de inversiones inmobiliarias, de inversiones en startups y demás, ¿no? Vamos a empezar con la inversión estratégica para ti en inmobiliaria, ¿no? ¿Qué es bueno para ti en invertir en inmobiliaria, independientemente del apartamento turístico, que evidentemente eso es tu negocio en tu día a día? Uh-huh. Alquiler tradicional, ¿te gusta comprar vivienda para disfrutarla, para no? Sí, creo que las dos cosas son muy importantes, ¿no? O sea, invertir en tu vivienda propia para disfrutarla está bien, y siempre que sea un asset y lo que hayas comprado tenga un valor, porque nunca se sabe el día que lo tienes que vender o lo que sea. Pero en mi caso yo, pues como me he dedicado al apartamento turístico, pues he invertido más en alojamiento turístico, ¿no? Hoy en día, evidentemente, en Barcelona es impensable. De hecho, todos los assets de apartamentos turísticos están devaluados, ¿no? Pendientes de qué ocurra con todo esto. Y en general hay otras ciudades donde hay más seguridad jurídica, evidentemente, y donde pues puede haber una rentabilidad todavía interesante con la seguridad jurídica que aquí no se ha visto, que es que lo que aquí está ocurriendo es increíble, están quitando unas licencias otorgadas. Sí, sí, algo que ya te he dado te lo quito. ¿Pero por qué? Hoy quitamos las de las viviendas de uso turístico, mañana podríamos quitar las de los hoteles, o podríamos quitar las de los restaurantes, una tienda de o ropa. las de... Porque claro, a mí cuando me hablan de que necesitamos vivienda, vamos a quitar los apartamentos turísticos, oye, pues no sé, pues entonces ¿por qué no quitas todos los médicos y todos los, no sé, los dentistas que hay en las viviendas, ¿no? Y las oficinas que hay. ¿Cuántas oficinas hay dentro de las viviendas? Hay muchísimas más que apartamentos turísticos, ¿no? No está ahí la solución. Ni está la solución quitarnos a nosotros, ni está la solución en quitarles a ellos, ¿no? ¿Qué tiene que tener un proyecto inmobiliario para que tú digas quiero invertir? Y te haré la misma pregunta en qué quieres tener, qué tiene que tener una startup para decir que quiero invertir. Al final, ¿cuál es tu toma de decisión para invertir en inmobiliario? En un proyecto inmobiliario, para mí es tier de ubicación, ¿no? No es lo mismo invertir en Barcelona. Bueno, ahora vamos a decir, Madrid, no es lo mismo invertir en Madrid que en Murcia, ¿no? Entonces, en Murcia tendrá que tener una rentabilidad, me lo invento, mucho más alta que en Madrid, ¿no? O sea, primero lo que tienes que ver es qué seguridad quieres tú. Cuanto más tier 1 sea la operación, pues más seguridad tienes, rentabilidad menor, ¿no? Entonces, depende un poco de las ganas de cada persona de riesgo en un momento de su vida, ¿no? Yo, en el principio de mi vida, me he arriesgado muchísimo y he invertido todo, y ahora busco más seguridad, ¿no? Y de hecho, yo tengo suficiente real estate, ¿no? Invertido, y busco otro tipo de inversiones. Ahora mismo no estoy invirtiendo en real estate. No porque no me guste, sino porque el ambiente está como muy... Y estás cubierto y dices yo... Sí, de momento. Pero desde luego, si invierto, no será en Barcelona. ¿Y en startup qué es lo que te fijas para poder decir ahora invierto en alguna de ellas? Ya has dicho que necesitas ahora que haya pasado un poquito más el tiempo, que no sean en sí, ahora estamos buscando ya más. En mi caso, como te digo, ¿no? Pre-IPOs y cosas así, donde ya hay unos números ya importantes, hay un track record, el equipo ha demostrado su validez, bueno, están en un proceso final
me habría de empresas grandes donde nos permiten entrar en alguna levantada de dinero, pues a veces comprando las acciones de los que están dentro de la empresa o cosas así. Y en startups, pues no sé, no te digo que no, si me deslumbra de forma increíble, pero es difícil. O sea, lo que busca sobre todo es equipo, ¿no? Gente muy potente dentro de la startup, o sea, que los veas que tengan conocimiento, ambición, entendimiento del negocio, bueno, y que tengan un buen equipo alrededor y luego, por supuesto, una muy buena idea. Porque y que aún así, si se junta todo eso, tienes que ver, no puede claro, bien, quién está invirtiendo, van a tener financiación, van a tener seguimiento, ¿no? Quién está detrás del proyecto, qué viabilidad le van a dar después, no en esa primera parte, porque luego las cosas se ponen más difíciles, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los jóvenes que ahora están más por alquilar que por comprar, independientemente de porque no tienen ese valor aquí, no tienen esa entrada, no tienen poder adquisitivo. Y esa fórmula que se habla últimamente de que para vivir mejor alquilar, pero invertir en inmuebles para rentabilidad. Quiero decir que en tu vivienda no inviertas porque al final va a ser cambiando durante la vida, ¿no? Pues si estás con la pareja, después tienes niños, después te compras la casa, después vuelves a un piso más centro. Y ese cambio al final es donde vayas a vivir, alquila, porque son necesidades que van cambiando. Te puedes divorciar, puede crecer y aumentar la familia o no. Y invierte en el activo, ¿no? ¿Eso lo ves como buena idea dentro del sector? Hombre, a mí me parece una idea fantástica porque te da total flexibilidad, ¿no? A donde quieres vivir, no estás atado en un sitio. Países, ¿no? Países, etcétera, ¿no? Hoy en día la movilidad de la gente joven, la capacidad que tienen de irse de un país a otro, ¿no? Trabajar remotamente, etcétera, probar cosas, vivir diferentes culturas. A mí me parece ideal, ¿no? Me parece muy acertado. O sea, si tú pudieras tener una propiedad que te renta, me lo invento, 2.500 euros y con eso puedo vivir alquiler aquí o allí, pues estoy muy flexibilizado donde quiera y sigo estoy invirtiendo en real estate o invirtiendo en otra cosa, ¿no? Pero yo creo que la tendencia va por ahí. La gente no quiere atarse tanto a estas hipotecas de 30 años donde realmente pues va gran parte de tus sueldos, etcétera, ¿no? Prefieren vivir de otra forma, compartir piso. No tienen esa necesidad que teníamos quizás nosotros. De la piedra, ¿no? Sí, que venimos igual de una... Sí, es una mentalidad más de nuestros padres. Casi de la guerra, ¿no? Sí, y de que tengas tu parcelita el día que tengas que jubilarte porque no vas a poder. Vale, la fórmula que te gusta más, ¿compro para alquilar y en este caso, en tu caso, pues para rentar como apartamento turístico o compro para reformar y vender? A mí me gustan las dos. ¿Las dos? Yo creo que las dos tienen su momento y su punto, ¿no? O sea, hay cosas que tienen sentido para comprar, para alquilar y rentabilizar, y si además están dentro de tu negocio, pues todavía mejor, aunque no tiene por qué ser así. Y luego hay otras cosas pues que pueden ser interesantes para comprar y vender, ¿no? Lo que pasa es que ahora parece que para comprar, para vender, parece que estás especulando. O sea, dice, no, es que eres un especulador. No, ya, yo compro porque algo que necesita una rehabilitación y va a estar mucho más bonito después, y esta fachada estará hecha y este edificio tendrá tal, y después, claro, le voy a ganar algo de dinero porque para eso he invertido y para que otra persona ya la pueda disfrutar completamente rehecha, ¿no? Es evidente. Que es como eso. Entonces, bueno, o sea, comprar para vender sin darle algo de valor no suelo hacer. O sea, el comprar, bueno, este es el comprar al kilo y dentro de 5 años valdrá más, ¿no? A mí me gusta más comprar cuando le puedes aportar valor mediante una rehabilitación, mediante darle un uso distinto. Hay veces que son cambios de uso, al final es algo que tienes un problema que no te das. Estás dando un valor a esa propiedad que quizás no lo tenía en ese momento, y pues de eso hace que pueda tener un valor en el mercado y que todo el mundo se beneficia. O sea, es que aquí yo no... Yo creo que ya lo has dicho, pero entiendo que para inversión inmobiliaria prefieres grandes ciudades a secundarias, ¿no? O sea, el hecho de poder ir a buscar segundas ciudades ya ahora mismo no está en tu... En este momento de mi vida sí, porque sí, no deja de ser más arriesgado, ¿no? O sea, igual en un momento donde todo va bien, pues estas segundas ciudades son fantásticas también, pero cuando se para, que nadie tiene la bola de cristal cuando se va a parar de repente, ¿no? Porque a veces se para de repente, a veces no. Se va viendo cómo se para, pero a veces se para de repente. Ya lo hemos vivido en años anteriores y evidentemente las segundas ciudades sufren más que las ciudades Tier 1, ¿no?
Entonces, yo en este momento de mi vida soy más segurola, soy más mayor. Claro, ya tienes otra perspectiva. Se ve las cosas diferentes. ¿Tu mejor inversión y tu peor inversión? Mejor inversión yo diría mi casa. Una casa que me encanta, que la disfruto muchísimo. Y ya no lo digo como inversión, sino que porque al final has puesto dinero en una cosa que en su momento para mí era mucho, pero que la he disfrutado, la sigo disfrutando muchísimo, por lo tanto que es mi mejor. Mi peor inversión, pues que tengo muchas, o sea, he hecho muchas inversiones que he perdido todo el dinero, entonces... Bueno, alguna que te haya dado un poquito más de dolor emocional, ¿no? Porque al final el dinero tampoco lo es todo en ese momento, que evidentemente duele, pero a lo mejor por lo que has puesto en ese proyecto encima de la mesa ya de parte más personal, ¿no? No sabría decirte realmente, ¿no? Porque yo no he hecho tantos proyectos en que me he involucrado que hayan ido mal últimamente, ¿no? Entonces no has puesto esa parte tan emocional. Son, y por lo tanto son inversiones perdido más o menos en dinero. otras empresas que al final es dinero que pierdes, ¿no? No está tanto la emoción. Es verdad que le puedes poner, está en las reuniones, está en el consejo y aportar, pero el día a día lo llevan ellos, ¿no? Y dentro del mundo de las startups es algo más natural de lo que uno cree. Eso. ¿Y has invertido, por ejemplo, también en bolsa? ¿Has entrado alguna vez? ¿O criptomonedas? Sí, se me da mal. ¿Has jugado a estas cosas? Sí, he invertido en bolsa bastante. Y no se te da bien. No se me da bien, no. No sé por qué. O sea, así como el inmobiliario siempre se me ha dado bien y lo bien. La bolsa, alguna vez he ganado, pero en general yo creo que soy más perdedor que ganador. No es lo tuyo. Y con las criptos iguales. Tampoco, ¿no? Yo ahora estoy jugando con criptos, con pequeñas cantidades con mis hijos, ¿no? Que tienen 22 y 20 y me dicen, pero para básicamente ver cómo funciona. Para aprender un poco. Y es como que dices, esto es una montaña rusa, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y si el señor Trump se levanta y dice no sé qué, y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Que tengamos un presidente de un gobierno como América que se levante y pueda decir arre y las bolsas bajen un 5% y al día siguiente otro y ahora cambio y ahora digas, la suben ya me contarás. No, es brutal. Entonces, claro, como no tienes esa sensación de que tengas ningún tipo de control y que nada vaya con algo de sentido común, como esto puede fluctuar por como fluctúe, ¿no? Pues al final dices, hostia, yo jugar aquí a lo mejor aunque... Porque tengo algo, pero como a largo plazo, vamos a ver qué pasa y qué va pasando con la empresa. Para poder pagar algún día algún viaje en el futuro, ya está. Sí, para lo que sea, pero bueno, que no podría decir soy un asa esto, no, todo lo contrario. Venga, ahora te voy a dar como siempre en estos podcasts que se abre un cajón, saco 1 millón de euros, te lo doy. ¿Qué haces con el 1 millón de euros? Hoy. Entiendo que no estás hablando de invertir, ¿no? O sea... Sí, bueno, no, también me puedes decir, me lo gasto y me lo fundo. Quiero decir, es otra opción, ¿eh? Pues, sinceramente, no hay... O sea, lo único que estaría mirando en este momento serían inversiones de turístico en otras ciudades. Es lo que miraría. ¿Otras ciudades dentro de España o fuera de España? No, dentro de España. ¿Sí? ¿No te mola dar el salto? Por supuesto, pero porque recuerdo, yo ya tenía una empresa que estaba en otros países y estar en otros países requiere otro tipo... Se puede hacer, evidentemente, pues un esfuerzo distinto. Y yo creo que todavía hay ciudades que se pueden hacer cosas interesantes, ¿no? Cada vez menos, pero todavía hay. Pues probablemente invertiría en algún suelo donde podría construir y que yo podría gestionar. ¿Un suelo después. con el tema de licencias y todo? No, ya, pero hay suelos que ya tienen sus licencias, que están listos para construir. Es otra cosa. Después, cuando pides las licencias, échale meses, hay paciencia a algo que dices, ¿esto no podría ser un poquito más ágil? Bueno, esto ya es en toda España. No, a mí me dicen, no, este ayuntamiento es el peor de España. No. Nosotros estamos trabajando en 25 ayuntamientos. No hay uno que digas, es ágil, o sea, no... Luego quieren vivienda y dices, claro, el proyecto tienes 2 años para que te dé la licencia. Oye, hay que meter vivienda, vale, yo estoy haciendo vivienda, ¿no? Estamos ahora en las Borjas Blancas, pues un tema de 66 viviendas. Pues oye, agilízame. Me acuerdo de la primera... Yo viví en Estados Unidos 10 años y me acuerdo de la primera vez que hice algo en Estados Unidos, que todavía yo no tenía experiencia, era muy joven, en lo que se tardaba en los ayuntamientos y tal. Me dijeron que tardaban 4 meses y me pareció un disparate, que te pudieran tardar 4 meses en otorgar una licencia, cuando la última licencia que hice aquí tardó 3 años y 2 meses. ¿Te parece hasta corto? 4 meses ahora. Oye, 4 meses ahora es como una maravilla. Sería un flip. 4 meses, gracias por correr. Gracias por correr, ¿no? Cuando en realidad, si estaríamos bien organizados, no debería tardar una cosa más de 30 días.
Vale, vamos ya por la recta final, estamos acabando, vamos a unas pequeñas preguntas cortas para poder a nuestra audiencia pues darles pequeños consejos. El primer consejo que le darías a alguien que quiere invertir en inmobiliario, ¿qué le darías como consejo? ¿Prudencia? Sí, bueno, prudencia es importante, sobre todo conocimiento, saber dónde estás poniendo tu dinero, hacer tu due diligence de lo que estás comprando. Te compres un curso de estos de internet, ¿no? Y tener un plan de si va a ser va a ser rentabilidad o si lo quieres para vender, te has dado un margen a cuánto tiempo lo vas a tener a ti, cuánto tiempo has dado licencias, ¿no? Realmente mirarte todo lo que abarca, ¿no? esa inversión, ¿no? ¿Alguna peli, alguna serie, algo que te haya molado de temas estos de inversión o alguna que te gusta especialmente que podrías recomendar? De temas de inversión, me gustaba Billionaires, pero bueno, a ver, tampoco las inversiones y todo esto eran un poco surrealistas. Bueno, o alguna serie que te haya molado, de aquellas series que dices, esta me la vería 2 veces. Sí, a ver, te digo, o sea, así como cosas de inversión tampoco recuerdo tantas, ¿no? No, o sin inversión, alguna que te haya gustado, de las que te han gustado, yo por ejemplo que siempre tengo... Bueno, de serie que a mí me encantó fue True Detectives, pero la primera. La primera me encantó porque era de unos asesinatos así. Y ese te moló. Me gustó mucho, es que luego la 2 y la 3 no fueron tan... ¿Alguien que te haya inspirado dentro de tu día a día como empresario, como persona, ¿no? Mi madre me inspira. Creo que con 85 años vive en la India, vive feliz. Se apartó de los negocios con no demasiado dinero y vive muy feliz. Entonces, al final, lo que uno pretende es ser feliz. Ese sí. ¿no? Entonces, ese sí, claro. Y ser buena persona y que tu familia te quiera, ¿no? Que tengas seres queridos que te quieran. Un día en tu día a día, un mantra, algo que hagas diariamente que te ayude a... Agradecer por lo que nos ocurre, agradecer por lo que tenemos, agradecer por las experiencias, por lo bueno, por lo malo, es un mantra para mí, sí, agradecer. Vale, y acabamos como empezamos, hablando de inmobiliaria y de Monopoly. ¿Dónde te comprarías una casa para retirarte? ¿En algún lugar del mundo? San Francisco. ¿Te irías a retirar a San Francisco? Podría viviendo, ser, ¿no? Allí, ¿no? Viví muchos años allí. A ver, me gustaría, a mí ahora mismo me gustaría retirarme en l'Empordà. Tengo una casita por ahí, pero veremos si todo este ambiente político, etcétera, continúa de una forma que me haga sentirme cómodo o no. Porque a mí Cataluña me encanta, es una ciudad maravillosa, Barcelona es una ciudad estupenda, vibrante y la costa es maravillosa. Lo que pasa es que vivimos en un sitio muy privilegiado, pero ahora mismo muy castigado políticamente, por lo menos a lo que mis ideas se refieren, ¿no? Entiendo que hay ideas diferentes para otras personas. Pablo, mil gracias, ha sido cortito, ha sido intenso. Nosotros tenemos la oportunidad de seguir charlando seguro, pero yo creo que has aportado muchas cosas a gente que le va a dar puntito chulo. O sea que gracias por la invitación y un placer charlar contigo.